y ya estamos con Marcela Arellano de la CEOLS. Marcela, muy buenos días. Primero, felicitarla justamente por esta designación al Comité de Salarios. Y ahí parte la pregunta, porque quisiéramos saber cuál es la importancia que después de varios años la CEOLS esté formando parte de este comité. Buenos días. Buenos días, estimada Verónica. Un saludo a toda tu audiencia y solidaridad con el compañero del movimiento guevarista que está siendo trasladado ilegalmente a una cárcel de máxima seguridad cuando él todavía no tiene concluido un juicio, ¿no? Me parece que esto es parte del proceso de persecución a los líderes, a los jóvenes que están vinculados con el movimiento popular. Efectivamente, la CEOLS acaba de ser designada como una de las representantes del Grupo de los Trabajadores al Consejo del Trabajo y Salarios. Es un consejo que se conformó, se designó el 26 de septiembre y el lunes pasado tuvimos la acreditación. Este consejo tiene un rol que es la construcción de políticas de empleo y de políticas de salario. Nosotros aspiramos que más allá de esta negociación coyuntural que se da cada año, este consejo pueda avanzar en un diálogo efectivo de carácter tripartito que posibilite contar con una política de salarios que reconozca la estructura del empleo en el Ecuador, esta estructura tan compleja, que plantee un incremento general de salarios a todos los trabajadores como un mecanismo para la reactivación económica, no solamente como un mecanismo para mejorar los derechos y la vida digna de las personas trabajadoras, sino también como un mecanismo de reactivar el aparato productivo y obviamente de desarrollar el país. Esas son las aspiraciones que tiene las CEOLS en este espacio de diálogo, un espacio institucional de diálogo tripartito. Ahora, uno de los ofrecimientos que de alguna manera sí cumplió Guillermo Lasso es de esta subida cada año durante los 4 años que supuestamente iba a durar su mandato de $25 al salario básico. Sin embargo, digamos, con el cambio de gobierno ahora que se avecina en este fin de año, ¿se mantendría este aumento o la CEOLS esperaría que estos $25 sean mucho más, digamos? La CEOLS plantea que el incremento salarial en este año debe llegar a cubrir la canasta vital. La canasta vital está en alrededor de $539. Es una canasta que va destinada a cubrir las necesidades de alrededor de 4 miembros de una familia que tiene 73 productos, que es la canasta vital, o sea, la canasta más básica. Y fíjense, en este momento el salario básico unificado no logra cubrir esta canasta. Por otro lado, nosotros también estamos planteando que es necesario que se discuta este 1.6 perceptores por familia, ¿no es cierto? Perceptores del salario por familia. Nosotros consideramos que esto fue un argumento técnico para disminuir, para que se oculte la brecha entre salario básico y canasta familiar, que estaban en alrededor de 700, que está en este momento en alrededor de $780, ¿no es cierto? La canasta básica familiar. Eh, la incorporación de este 1.6 perceptores por familia da cuenta de que querían disminuir esta brecha, querían ocultar la brecha que hay entre salario básico unificado, ¿no? Un argumento técnico que no da cuenta de la realidad del país. Acaban de informarnos los datos del último censo y allí observamos que hay hogares monoparentales, hogares con mujeres jefas de hogar que solamente tienen un ingreso y es un porcentaje alto, son alrededor de 39%, ¿no es cierto? Entonces, todos esos datos tienen que ser puestos sobre la mesa y se tiene que recalcular o tiene que desaparecer este 1.6% de perceptores y obviamente trabajamos para cubrir la vida, digamos. Es necesario entonces que el salario cubra por lo menos la canasta básica, la canasta vital, que es el planteamiento de la CEOLS. Durante este año debe cubrir esta canasta vital. Ajá, y ahí queremos hacer una distinción, porque estamos hablando de una canasta vital, pero la canasta básica es otra. ¿Cuál es la diferencia un poco entre estas dos? La canasta vital tiene 73 productos básicos, alimentación fundamentalmente, ¿no? Destinados, digamos, a lo básico, a la sobrevivencia.
Y la canasta básica familiar tiene un costo de, en promedio, $780, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, nosotros estamos, no decimos, llegamos este año, tenemos que llegar sí o sí a la canasta básica familiar. Decimos, es necesario irnos acercando definir una hoja de ruta para acercarnos a la canasta básica familiar. Pero este año, por lo menos, debemos recuperar la capacidad adquisitiva de la canasta vital, de esta canasta que hablamos de 73 productos que tiene un costo de $539. Ahora, volviendo al comité de salarios, ¿quiénes nomás lo conforman y cuál también es el peso que ahí tendría la CEOLS? Es un organismo de carácter tripartito en donde están 4 delegados de los empleadores y 4 delegados con sus suplentes de los trabajadores. Para la designación de los delegados de los trabajadores, entiendo que también para los empleadores se tienen que poner de acuerdo las organizaciones en nuestro caso, de trabajadores, ¿no? Estuvimos convocadas 12 organizaciones, llegaron 10 y logramos un consenso. El Frente Unitario de Trabajadores aseguró dos votaciones, ¿no es cierto? Dos votos que están en cabeza del señor Mesías Tatamuez y en mi responsabilidad. Pero entendemos que podemos armar una propuesta unificada de los trabajadores, ¿no? Se entiende claramente que el Ecuador es un país con renta baja, que tiene bajo, digamos, en relación a la canasta básica familiar, al costo de la vida del país, el salario básico unificado es bajo, ¿no es cierto? Porque la brecha es grande. Pero además no se han subido los sueldos y salarios aproximadamente desde el 2015 de los demás trabajadores, de los trabajadores del sector público, están congelados los salarios. Entonces, es necesario plantear una política que asegure que todos los trabajadores realmente logren incrementar sus salarios, ¿no? Ujú. Y también la CUD, esta central de trabajadores, ¿también tiene presencia o cómo queda un poco la relación ahí con esta otra parte de los sindicatos? Está la CUT representada, me parece, a través de Edwin Salazar. No tengo mucha claridad ahí, pero tiene un escaño la CUT allí. Ujú. Ujú. Y bueno, ahora volviendo, digamos, un poco a la situación política, mucho se ha dicho, por ejemplo, que el salario actual es muy alto en relación con lo que pasa con otros países de América Latina y que aparentemente los empresarios de este país no tendrían como los recursos suficientes para cubrir un alza tan importante de salarios. Pero desde los sindicatos, ¿cómo se mira esto? ¿Es posible, digamos, llegar a la aspiración salarial que ustedes acaban de mencionar? El salario de un país no puede estar en relación con los salarios de los otros países, puesto que nosotros en los otros países tienen un costo de vida distinto, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en dolarización. Entonces es necesario asegurar que, uno, se fortalezca efectivamente el aparato productivo. Dos, se eliminen las normas que son contrarias al trabajo digno, por ejemplo, la ley de apoyo humanitario. La ley de apoyo humanitario lo que ha hecho es que crezca el empleo precario, que crezca el empleo por horas, que crezca los contratos de carácter precarios, inestables, ¿sí? Y eso ha generado peores condiciones para las y los trabajadores. Le recordamos, Verónica, que el país ha sido ubicado como uno de los peores países para los trabajadores, ¿no? No se respeta el derecho a sindicalizarse, se gana menos, hay contratos precarios, hay criminalización de la protesta. Todo eso ha hecho que en el ranking mundial se ubique en el tercer lugar de peores países. O sea, estamos junto a dictaduras, junto a países realmente precarios, ¿no? Esa es la condición del Ecuador. Por eso tenemos tanta migración. O sea, el país está empobrecido, el trabajo está precarizado y obviamente los jóvenes, la juventud no ve esperanzas en el Ecuador. Entonces está saliendo masivamente, están migrando, incluso perdiendo la vida, arriesgando la vida, la juventud. Y esa es mano de obra
y mentes lúcidas que se escapan del país. Entonces, hay que asegurar y hay que motivar un futuro del trabajo en el Ecuador decente, que permita a los jóvenes quedarse y que brinde oportunidades a la juventud para quedarse. ¿No? Ese es digamos, ese es el horizonte que la CEOLS mira en este momento. Y es necesario entonces diseñar a través del diálogo. Pensamos que el diálogo es el primer momento de llegar a acuerdos en el mundo del trabajo. Y ahí también la pregunta es porque muchas de las veces se mira al comité de salarios solamente como que llega a fin de año y un poco discute sobre el incremento salarial, pero llega a discutir de otras políticas, justamente lo que acaba de mencionar, las condiciones del trabajo, las flexibilizaciones que quiere hacer el sector empresarial. ¿Se discute de esos temas también? Nosotros queremos abordar, para eso estamos, para eso estuvimos ahí presentes en la designación. La CEOLS está con mucha voluntad de discutir políticas de empleo y de trabajo que aseguren la reactivación económica, pero que aseguren la vida digna de las familias, ¿no? Nosotros en este momento hemos acudido a varios expertos económicos, a varias universidades, al Observatorio del Trabajo, a varios compañeros economistas que van a constituir un grupo técnico de apoyo que nos permita precisamente presentar una propuesta alternativa de reactivación económica, una propuesta de política salarial técnica que nos permita un proceso de discusión, de debate y de acuerdo para que tengamos, digamos, mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones salariales. Y ya para ir finalizando, digamos, esta entrevista, se viene un nuevo periodo, bueno, ya estamos en el periodo electoral, se viene un nuevo gobierno, y ¿qué tan, digamos, factible sería que ante los dos candidatos finalistas, estas políticas, todo lo que la CEOL, los sindicatos están proponiendo, se avisora que se puede cumplir en estos dos gobiernos que se avecinan, o sea, cualquiera de los dos que gane? Cualquiera de los dos, el Frente Unitario de Trabajadores ha planteado esto, ¿no? Que cualquiera de los dos gobiernos que entren, el Frente Unitario, la CEOLS hará la gestión, impulsará una agenda legislativa en torno a la modernización de la norma laboral. Nosotros tenemos ahí un proyecto de Código Orgánico del Trabajo. Dialogaremos con todos los bloques. Esperamos que esta asamblea, sea una asamblea de calidad y sea una asamblea que ponga los intereses nacionales en el centro del debate y que legisle en función de la población. Entonces, nosotros vamos a impulsar una agenda legislativa en torno al proyecto de Código Orgánico del Trabajo y en torno a las propuestas de reforma a la Ley de Seguridad Social que fortalezcan al IES. ¿Sí? Y con el gobierno tenemos varios planteamientos. Uno, una política de seguridad y de cuidado de la vida de la gente, que enfrente a la mafia, que rompa esta articulación que hay entre las mafias del crimen organizado y el Estado, entre las mafias del crimen organizado y la misma comunidad y los barrios, que asegure la vida de la gente. Segundo, la reactivación económica que ponga en el centro el trabajo decente, el salario digno, la justicia laboral. Un tercer elemento que estamos planteando es la lucha contra la corrupción. Es necesario que el Estado también inicie un proceso y un sistema que combata la corrupción al interior del Estado, ¿no? Y un cuarto elemento son servicios públicos de calidad en manos públicas, esto articulado a la justicia fiscal. Y finalmente, un proceso de democratización y de participación y de diálogo general, ¿no? Esos son los elementos que nosotros estamos planteando para que el próximo gobierno, que va a ser de 1 año y medio y que tendrá, digamos, una difícil tarea, pero nosotros vamos a plantear estos elementos como parte del debate nacional. Y ahora, a propósito del debate, ¿cómo miraron ustedes las propuestas? Por ejemplo, se habló mucho del IES, pero ¿qué otras cosas se dijeron del trabajo en el debate presidencial del día domingo y en general, ¿no?, de las propuestas de los dos candidatos finalistas? Observamos que hay una propuesta general que no se dice cómo, que no se dice cuándo, que no se dice, por ejemplo, cómo se va a reactivar el aparato económico, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a reactivar?
qué garantías nos dan a los que están vinculados. Y en el caso de Novoa le recordamos que los grupos económicos que están vinculados y que están apoyando a Novoa son los grupos económicos que implementaron el neoliberalismo en el Ecuador y que han dejado en el desastre en el que estamos en este momento, en la total desprotección, ¿no? Y digamos, aunque el tema de género fue muy superficial en este último debate, pero de alguna manera se hicieron puntualizaciones respecto a las mujeres y al trabajo, el tema de las guarderías y cosas, pero de alguna manera esto atiende de alguna, pues se podría decir, a las necesidades de las mujeres trabajadoras. Nosotros, el movimiento de mujeres, estamos planteando un sistema nacional de cuidados. Eso tiene que ser debatido, ¿no? El movimiento sindical, la CEOLS, está en un proceso precisamente de formación y de estructuración de una agenda nacional de cuidados desde el movimiento sindical, que aborde y comprometa al Estado en varios temas, ¿no es cierto? Entonces, el primer tema es el cuidado de los hijos y el cuidado de los adultos mayores, como corresponsabilidad también del Estado, porque en este momento está en manos de las mujeres exclusivamente este cuidado. Y eso ha hecho que abandonemos los puestos de trabajo, que se disminuyan los ingresos familiares y obviamente que haya una sobrecarga también del trabajo en las mujeres. Por ejemplo, la afiliación al IES. Esa es otra deuda que tiene el Estado con las mujeres que han tomado la decisión de quedarse cuidando a la familia en el trabajo no remunerado del hogar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué políticas se va a implementar? Eso, por ejemplo, no lo dijeron en el debate, ¿no? Entonces es necesario que desde las organizaciones sociales, desde el movimiento sindical, se cuente con una agenda clara en torno a las reivindicaciones de género, en torno a las reivindicaciones que están contempladas en una agenda, en un sistema nacional de cuidados que permita que un Estado al servicio del pueblo sí pueda brindar servicios determinados que posibiliten redistribuir el trabajo, valorar el trabajo de cuidado y obviamente acceder a pisos básicos de seguridad social. Y a propósito de Elías, ahora que me hace recuerdo, Marcela, hubo un nuevo conflicto ahí, digamos, con el gobierno de Guillermo Lasso, porque aparentemente se estaría negando a entregar el 40% que el Estado da para mantener a los trabajadores. ¿Qué pasó un poco con esto y cómo queda la situación? Estamos a la espera de la resolución de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está haciendo control constitucional precisamente de esta norma, de este proyecto de ley. Nosotros consideramos que es un proyecto de ley que es atentatorio a los derechos, por lo tanto es inconstitucional, pero que además no es una ley económica urgente y que por lo tanto debe ser negada por la Corte, ¿no? Nosotros vamos a tener un plantón la próxima semana para precisamente demandar a la Corte un pronunciamiento urgente sobre este proyecto, que es un proyecto nuevamente que trata de acabar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Marcela, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, son varios temas ligados al trabajo, también al empleo que se han estado tratando en estos años, digamos, con Guillermo Lasso no se pudieron establecer las mesas de diálogo, no se pudo llegar a un código de trabajo real, actual y bueno, esperaríamos perspectivas del nuevo gobierno que venga para ver si es posible, digamos, avanzar en materia de derechos laborales. Nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo, Verónica, un saludo a usted, que tenga muy buen día.